Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco enormemente su presencia. Damos comienzo formalmente y les doy la bienvenida al taller teórico práctico que forma parte del Instituto de Derecho Registral Notarial e Inmobiliario, cuya dirección tengo a cargo. Soy la doctora Romina Beatriz Saracino. Y agradezco también no solo su participación, sino a las autoridades del colegio, al consejo directivo, como a la secretaría académica, por permitirnos estos encuentros, acompañarnos y darnos todas las herramientas para que se lleven adelante y podamos generar estos espacios y estos intercambios. Dicho esto, voy a quien será la disertante de los dos módulos, ¿sí? que tendrán lugar el día de hoy, el próximo viernes 28 de abril. Es la doctora María Verónica Petoyán. La doctora es abogada, es colaboradora activa del Instituto de Derecho Registral del Colegio de Abogados de La Plata, y tiene una vasta trayectoria y se desempeña en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. Así que bueno, dada su especialización, es que desde que fue contactada por este colegio para disertar y para ayudarnos con el tema de hoy, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, es que gentilmente accedió en cuanto se le solicitó. Así que bueno, también hago público este agradecimiento y Verónica, te cedo la palabra y te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, también yo quiero agradecer al instituto y a la doctora Saracino por haberme contactado. Con ella, bueno, pautamos este taller en dos módulos, tratar de acercar un poco a los colegas de allá, de General Rodríguez, esta temática, que bueno, que desde el 2011 se ha como metido en nuestro trabajo y que bueno, no hay por ahí mucho material o todo es muy práctico y bueno, estos talleres ayudan un poco a desasnarnos y también a colaborar un poco en esta materia tributaria nueva, en la cual estamos inmersos a hoy en día los abogados, y así no delegar el trabajo, sino justamente hacerlo nosotros. Así que bueno, yo también agradecida, un placer de que bueno, nos encontremos este viernes y el viernes que viene con el módulo 2. Y bueno, vamos a comenzar con este impuesto el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Vamos a ver. Si me permitís, Verónica, Sí, mientras accedes a compartir la pantalla, sí. para que nos organicemos, quiero proponerles que permitamos a Verónica que haga la exposición y que a medida que surjan dudas se vayan anotando si les parece en el chat o luego levantan la mano cuando finaliza, más que nada para no cortar el hilo conductor de la charla. Bueno, salvo que haya muchísimas cuestiones con algún tema puntual, pero bueno, en principio que tratemos de organizarlo de esta manera para que pueda fluir en forma más clara por parte de Verónica. Gracias. Sí. Sí, por ahí, bueno, como coordinamos con Romina, hacemos el desarrollo, bueno, por ahí si surge mucho debate en algún Exacto. parte puntual podemos parar, pero bueno, para no perder el hilo. Bueno, hoy nos reunimos en virtud del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Este impuesto llegó a nosotros, en sí el Código Fiscal lo sacó en el año 2010, pero no fue reglamentado. Entró en vigencia a partir del año 2011. Nosotros en este momento estamos hablando de un impuesto, por lo tanto tenemos una normativa propia, un código propio, que es el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y la ley impositiva del año correspondiente a la declaración jurada que tengamos que hacer. Por lo tanto, lo primero que tenemos que siempre pensar y situarnos es que tenemos un código, un marco legal propio. Por ahí que nos cuesta a nosotros, a los abogados, apartarnos de lo que es nuestro Código Civil y Comercial, nuestro Código de Procedimiento, que bueno, tenemos que ver el Código Fiscal que nos dice en el caso de este impuesto, que arranca, bueno, en el artículo 306 en adelante, y que como les dije, entró en vigencia en el año 2011. Por lo tanto, dentro de la provincia de Buenos Aires, cuando tengamos una transmisión de cualquier bien que sea gratuita,
tenemos que analizar si nos corresponde tributar o no este impuesto. Entonces, ante una transmisión gratuita, vemos qué actos nosotros tenemos que analizar, si nuestro cliente le tenemos que asesorar, si tiene que hacer la declaración jurada de TGB o no. En el artículo 306 y 318 del Código Fiscal nos indica justamente los actos que están alcanzados. Es toda transmisión a título gratuito que ocurra en la provincia de Buenos Aires, pero donde nosotros debemos desdoblar. Sí, acá lo que vamos a hablar es de beneficiario, la persona que se beneficia, el que recibe la donación o el que hereda, serían nuestros casos. Tenemos que desdoblar, sí, entre el domicilio de los beneficiarios y la radicación de los bienes que les están donando o que les están heredando. Porque en esos dos artículos el Código Fiscal hace un doble juego. O sea, si nuestro beneficiario tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, va a tener que pagar transmisión gratuita de bienes, le donen o herede un bien en Buenos Aires, en Córdoba o en Italia, porque tiene el domicilio. Entonces va a tener que pagar siempre el bien. Y otro caso puede suceder cuando a veces nosotros tenemos la combinación de herederos que, por ejemplo, tienen domicilio en otra provincia, o por ahí más cercano, tienen domicilio en Cava. Entonces ya no tiene el domicilio en provincia, pero está recibiendo, supongamos, un departamento en Mar del Plata. Entonces, como el bien está en Mar del Plata, en provincia de Buenos Aires, aunque no esté domiciliado en la provincia como la anterior, también va a tener que hacer el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, este doblez es importante a considerar porque nos puede pasar en un proceso sucesorio que tengamos herederos con distintos domicilios. Supongamos, el que tiene domicilio en provincia ya sabemos que lo va a tener que hacer. Pero, por ejemplo, podemos tener un heredero que tiene domicilio en Cava y en el acervo hereditario tenemos un departamento de Mar del Plata y un departamento en Córdoba. Ese que tiene domicilio en Cava va a pagar solamente por el departamento que tiene en Mar del Plata, no por el que tiene en Córdoba, porque ya no tiene ni el bien en provincia ni el domicilio en provincia. Entonces no se lo podemos volcar en la declaración jurada. Eso es importante tener en cuenta porque para no hacerle a nuestro cliente pagar impuesto de más o sobre un bien que no le correspondía tributar. Entonces, en los bienes hay que ver domicilio y dónde están los bienes para considerar que volcamos en la declaración jurada. Como dijimos al principio, hablamos de los beneficiarios o también en los procesos sucesorios los herederos. Esos son los obligados al pago del impuesto, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas, ya que las transmisiones se pueden hacer o por causal de muerte o entre vivos. O sea, siempre el obligado a pagar el impuesto es el que recibe, el que se está beneficiando gratuitamente. Y es el obligado también al hacer la declaración jurada. Porque como sabemos, este impuesto que tiene un marco legal del Código Fiscal y la ley impositiva que se dicta todos los años y que establece los montos no imponibles, a veces nos hace pensar que, bueno, que el impuesto, bueno, la declaración jurada va a dar 0, entonces no tiene que pagar el impuesto, pero sí hay que hacer la declaración jurada. Siempre que nuestro cliente reciba gratuitamente, tiene que hacer la declaración jurada, aunque nosotros por nuestros cálculos o por la lectura de la ley impositiva, determinemos que le va a dar 0, igual la tiene que hacer. Y ese es el obligado al pago. Y acá a veces se da un doble faz o una duda con respecto al rol que tiene el declarante. Para el órgano de aplicación, o sea, para la agencia de recaudación, la figura del declarante, aquel que pone la CIT, la clave de identificación tributaria, es la persona que tipea, es la persona que hace la declaración jurada. Si es un heredero o un beneficiario, bueno, tendrá que cargarse en sus dos roles. Tendrá que cargarse como declarante entrando con su clave CID, que pide datos del declarante, se han hecho la declaración jurada, y después tendrá que cargarse también como interviniente porque es heredero también. Pero la puede hacer un tercero, la podemos hacer obviamente nosotros los abogados, eso es una cuestión particular de cada uno como trabaja, si uno quiere usar su propia CID
o si le pide la CIT al cliente y uno la hace, pero bueno, siempre el obligado al pago y al hacer la DJ es el beneficiario. El declarante es simplemente el que hace la declaración. Por eso, bueno, también lo que hablábamos importante de que, ya que lo que se vuelca en esa declaración, especialmente en los procesos sucesorios, es mucha información de la sucesión, la que lo debemos hacer somos nosotros los letrados, o sea, es muy común que, bueno, uno piense, es una declaración jurada, entonces se la mandan a hacer un contador, y a veces después esa declaración jurada viene a nuestro proceso sucesorio mal hecha, y somos nosotros los que después tenemos el problema y tenemos que solucionar con rectificativas o con pedir anulaciones de declaraciones juradas. Entonces por ahí es importante conocer el impuesto, amigarse con él, con su liquidación, para poder nosotros también tener control de este terreno específicamente. Bueno. La aplicación del impuesto a los procesos sucesorios, que es un poco lo que nos toca más de cerca, más allá de que dentro del Código Fiscal el impuesto es mucho más extenso, pero bueno, puntualmente vamos a atacar los puntos que nos tocan a nosotros. Yo ahí puse algo sumamente importante: fecha de fallecimiento igual a la fecha de acto. Cuando nosotros empezamos a hacer una declaración jurada, lo primero que nos encontramos después de cargar los datos declarantes de esta persona que recién hablamos, es la fecha de acto. Hay de todo. Se pone la fecha en que están haciendo la declaración jurada, como si pusieran hoy 21/4. Es muy común el error que ponen la fecha en que se dicta la declaratoria de herederos. No, por eso lo que vuelvo al principio. Tenemos legislación específica de la materia. ¿Qué dice el Código Fiscal con respecto a la fecha de acto? Artículo 311. Es la fecha de fallecimiento del causante. La muerte, el fallecimiento, es el hecho imponible que da lugar a hacer la declaración jurada de TGB. ¿Y por qué es tan importante? Porque esa fecha me va a determinar el valor de los bienes y me va a determinar la ley impositiva que yo voy a aplicar para calcular el impuesto. La ley impositiva obviamente se cambia todos los años, se aumentan las alícuotas, se aumentan las escalas, se aumenta el valor de los bienes. Entonces, poner la fecha de acto, la fecha de fallecimiento correctamente, es fundamental para el cálculo del impuesto. Porque ustedes imagínense, si yo hoy entro como declarante a hacer la declaración jurada de una TGB, porque quiero pedir la inscripción, entonces el juez me pide, entre todo lo que tengo que presentar, la declaración jurada de TGB. Y pongo la fecha de hoy. Digo fecha de acto, es la fecha de hoy, 21/4 del 2023. Y tengo un fallecido en el 2021. A nivel de evaluación de los inmuebles, imagínense el exceso de impuesto que yo le voy a hacer pagar a mi cliente porque justamente me equivoqué en la fecha de acto. O sea, esa es la primera pantalla y la primera baldosa en la que uno debe razonar y pararse, porque de ahí es la base, porque ese es el hecho imponible, para yo poder calcular correctamente el impuesto y no hacerle pagar ni de más ni de menos a mi cliente. Como tengo que ver qué domicilio tiene, dónde están los bienes que se heredan, para ver si los incorporo o no en la DJ, tengo que ver cuál es la fecha de acto, que es la fecha de fallecimiento, porque eso me va a determinar la evaluación fiscal que me va a devolver la aplicación de todos los bienes que yo cargue. Entonces, fundamentales. ¿Cómo se toma? Bueno, yo tengo la fecha de fallecimiento, que es la fecha de acto, el valor de los bienes. Como dijimos, en los inmuebles toma la evaluación fiscal. Evaluación fiscal, impuesto al acto. Tiene un coeficiente corrector. Ese coeficiente corrector, ¿quién lo pone? La ley impositiva. Por eso es importante que la fecha de acto me lleve a la ley impositiva correcta. Todo se une con todo. Porque muchas veces pasa que el cliente o las consultas están ahí, pero a mí en la boleta de mobiliario me viene esta evaluación, ¿y por qué en la aplicación? Porque es la evaluación impuesta al acto, que es una evaluación mucho más cara que ese coeficiente corrector, y justamente que se aplica para pagar el impuesto de sellos y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces ahí está. Si tenemos automotores,
bueno, ¿qué pasa con los bienes? Si yo en TGB cargo bienes que están dentro de la provincia de Buenos Aires, lo que hace la aplicación va a levantar el valor de los bienes de la base de acta. O sea, busca ese partido y partida que uno cargó, lee la fecha de acto, que es la fecha de fallecimiento, y trae la evaluación fiscal impuesto al acto, o trae la evaluación que tenga el automotor. Entonces, si yo tengo bienes de la provincia, yo no voy a tener problema, porque automáticamente trae los datos y se me completa toda la pantallita. Lo único que yo voy a tener que cargar es el porcentaje de transmisión, porque ahí yo voy a tener que decirle al sistema, mi heredero, o sea, hereda 50, 25, 16,33, lo que sea. Eso sí, lo voy a tener que cargar. Si yo tengo bienes de Cava, de Córdoba o de extraña jurisdicción, entonces en ese caso no va a tener base para ir a buscar la información, la aplicación. Lo voy a tener que cargar manualmente yo. Tendré que conseguir la evaluación, el valor BIR, el valor de mercado, el que sea, a la fecha de acto que haya consignado, y lo voy a tener que cargar manualmente. En esa pantalla la aplicación pide valor de mercado, valor BIR, todo. Siempre conviene el mismo valor que yo obtengo de la información que tuve que pedir, completar el mismo valor en todos los campos, como para no hacer un cortocircuito en el momento que la aplicación tenga que calcular. Siempre el valor se repite igual en todos los campos que tiene. Y coloco, por supuesto, el porcentaje que se transmite. También pasa cuando tengo moneda extranjera, cuando tengo dólares, hay en una cuenta o en una caja de seguridad, el causante dejó dólares. La aplicación tampoco convierte a dólares. O sea, yo voy a tener que hacer, como digo siempre, la cuentita por afuera, convertir esos dólares el día anterior a la fecha de fallecimiento, es decir, que se murió un 4 de mayo, yo voy a buscar la cotización del dólar del 3 de mayo, del día hábil anterior. Hacer la conversión yo la cuentita y volcar en pesos a la declaración jurada, cuando tengo dentro del acervo moneda extranjera. Cuando tengo moneda extranjera, ustedes, bueno, habrán visto que uno conecta bienes inmuebles, bienes muebles, o otros donde ahí uno despliega y encuentra depósitos judiciales, cuenta corriente, que ahí es donde, bueno, por ejemplo, si el causante tiene una cuenta corriente, o sea, o tenía en un depósito judicial dólares, tendría que ponerlo ahí. No sé si a alguno por ahí de los presentes le ha pasado que hay una limitación de los campos, de los números que te entran en el visor, digamos, en el cuadradito donde uno tiene que poner. Si uno entra por otros bienes y pone, por ejemplo, cuenta corriente, te abre un campo que te permite tener 6 dígitos, nada más. Entonces, si yo tengo un número mayor de 6 dígitos, la aplicación no me deja poner un numerito más. Entonces tengo dos opciones. O desdoblo el monto y lo cargo 2 veces, no queda otra, o si no, me voy dentro de otros bienes a otros bienes, otros, que incluso tiene un 13 adelante, que ahí me permite cargar 16 dígitos. Ahí me va a aparecer toda la pantalla en blanco, yo tengo que cargar todos los campos, siempre donde haya que poner valores, pongo el resultado de mi cuentita de conversión, cargo el monto, y si bien en la parte de otros, la aplicación pide porcentaje, no hace cruce. Cuando ustedes, cualquier cosa que utilicen dentro de la declaración jurada, el otros, el sistema lo toma informativo, toma la información que ustedes ponen y hace el cálculo. Es decir, que si ustedes ponen 200.000 pesos, que fue el resultado de su conversión, y ponen que de esos 200.000 pesos se hereda el 10%, el sistema no va a ser el 10% de 200.000, toma solo lo que pone. Entonces, si bien ustedes ponen el 10%, lo que realmente recibe, porque tienen que informar el porcentaje que se está recibiendo, el monto en dinero tienen que ponerlo en lo que efectivamente el heredero se lleva al bolsillo, digamos. O sea, ¿me explico?
porque tengan esa cuestión. Cuando ustedes cargan otros, el sistema toma lo que ponen, no hace ningún cruce. Entonces, ese es un punto crucial cuando, bueno, no les necesiten más cupos o cuando utilicen esa parte de la declaración jurada para cualquier otra circunstancia. A veces se utilizan para acciones, porque como abre un cuadro de descripción donde uno puede escribir qué es el bien que está transmitiendo, a veces se utiliza en otras circunstancias, pero siempre tengan esa salvedad, que el porcentaje de transmisión en sí no hace la deducción, la tienen que hacer ustedes y darle al sistema el monto sobre el cual tiene que calcular el impuesto. Eso es con respecto a cómo calcula, la importancia de la fecha y cómo son los bienes. Otra de las cuestiones que a veces no es Doctora. muy usada, sí, no sé si alguien quiere preguntar. Sí, yo, perdón que la interrumpa, pero Sí. quisiera preguntar ahora, antes de por ahí irnos de tema, me pasó con dólares que el juzgado me pidió el valor del Banco Central al momento de hacer la declaración jurada. Ahora, sabiendo esto, o sea, había una diferencia abismal entre Sí, la fecha del justamente. acto y la fecha en la que se hizo la Claro. conversión. Lo que Eso es le quería importante. preguntar es si Claro. usted recordaba cuál es el artículo del Código Fiscal para en una próxima ocasión ponerlo en el escrito. Sí, o por ahí sí, porque o sea, eso es justamente lo importante, que uno sepa el impuesto, porque a veces pasa que uno le tiene, los jueces también son nuevos en esto, y algunos le ponen mayor voluntad y algunos no, o a veces algunos, bueno, me presentó la declaración jurada, listo, le doy la inscripción, y después cuando vas con el oficio de testimonio ARBA, te chocas contra la pared. Claro. Y por ahí pasaron meses para corregir un error, y esos meses son intereses. Entonces, Sí, por eso, en este caso encima habían sido años, porque eran dólares que venían de claro, otro expediente. Encima habían sido claro, convertidos a pesos y reconvertidos a dólares. claro. Por eso la importancia de uno tener el conocimiento para, bueno, en el caso puntual, el juez te pidió eso, uno poder, no sé, o en un escrito, o pedir hablar con el secretario y decirle. O sea, el impuesto, o sea, el hecho imponible es el fallecimiento. O sea, nosotros estamos liquidando un impuesto, como pasa con ingresos brutos, con inmobiliario, partimos del hecho imponible. Entonces, todo se basa desde la fecha de fallecimiento. Ese es el punto para Ese es el liquidar el fundamento impuesto. para justificar el Claro, para valor de liquidar la el conversión impuesto, pesos-dólares. exactamente, así como si vos pones un partido partida, te trae la evaluación fiscal de la fecha de acto que pusiste, que es la fecha de fallecimiento, lo mismo tiene que ser la cotización de los dólares que pones en otros bienes, es lo mismo. O sea, Claro. por eso la importancia de la fecha del acto. La fecha del acto es lo que a vos te planta en ley impositiva vigente y valuaciones o valor de lo que forme el acervo hereditario. Me paro ahí. Exactamente. Perdón que O sea, repita, si no entendí mal, en los vehículos es la misma situación, solo que uno todo. tiene que cargar el valor del vehículo. Bueno, yo ponía el valor de la vos declaración jurada patrimonial. claro, el valor vos lo cargas, pero también a la fecha del acto, cuando el bien no es de provincia y la aplicación no tiene base para levantar. Eso, Claro. claro. Y el, O sea, y el vos beneficiario tiene domicilio en provincia de Buenos sí, Aires. exactamente. Cuando vos ya te sentás a hacer la declaración jurada, porque ya analizaste que tiene que pagarla porque tiene domicilio o porque los bienes están en provincia, ya sabés que todo ese acervo hereditario que vos tengas que incluir en la declaración jurada tiene valor a la fecha de fallecimiento, que es la fecha de acto. Me lo traiga a la base, porque es todo provincia de Buenos Aires, se puede traer la lectura, o lo tenga que cargar yo manualmente porque es de Córdoba o Santa Fe. Exactamente. Perfecto. Por eso Gracias. es importante, claro, porque te manda a convertir los dólares a hoy, es terrible. Muchísima la diferencia era muchísima. A ver, si Claro. bien no tributaban, capaz que puede pasar en algunos herederos que son varios los bienes que reciben y llegue a superar el monto y a tributar. Claro, justamente, porque ¿qué pasa también con el impuesto? Este impuesto, como dijimos que el que ha obligado a hacer la DJ y el obligado a pagar es el beneficiario, este impuesto es acumulativo por 5 años en cabeza del beneficiario. Entonces, por 5 años. Después de 5 años,
que ahora está pasando, porque bueno, arrancamos en el 2011, se está haciendo la limpieza, como quien dice, se borra y se empieza de vuelta. Entonces también es importante lo que uno le carga a nuestro cliente beneficiario. Porque, por ejemplo, si vos le cargas $1 a hoy, en vez de, no sé cuándo era la fecha de fallecimiento, pero por ahí mucho tiempo, si vos le cargas... 2012 creo que era. Claro. Muchísima la diferencia. Claro, ya le dejás un monto terrible. Si vos le cargas un inmueble que no lo tenía que haber tributado porque el inmueble estaba en Cava y él tenía domicilio en Cava y vos se lo cargaste, le vas, como quien dice, aumentando la cuenta. Bien. Y cuando tiene que hacer otra declaración más, porque la tiene que hacer, porque hay otro bien, o porque, no sé, la tía le dona algo, cada vez Claro. vas engordando más y cada vez va a tener que pagar más A incorrectamente. ver si entendí bien lo que Sí. usted también acaba de decir hace un ratito. Usted dijo que prescribe como a los 5 años, o sea, deja de acumularse a los 5 años. Es decir, que si yo hago una TGB en el 2010, no sé, recibí una casa, y en el 2020 recibe otra casa, o sea, se incorpora al acervo. Generalmente la gente incorpora en distintos periodos. Es Sí. decir, que esto que yo incorporé en el 2010 no va a ser acumulativo con lo que yo estoy incorporando en el 2020. No, pongámosle 2011 porque 2010 no había impuesto. Pero Exacto, sí, no, perdón. no 2011, debería 2020. acumulártelo. Exactamente. Perfecto. Sí. Me quedó Y claro. bueno, Muchas gracias. exacto. Por eso, bueno, la importancia, porque también a veces uno dice, bueno, uno muchas veces ve que se hacen las cosas para salir del paso, o sea, como para solucionar, para que me libere la inscripción, o para que pueda sacar el dinero, o porque ya firmaron un boleto del inmueble, pero después a la larga uno, o el mismo cliente, se termina topando que te vuelve al estudio y te dice, escúchame, ahora yo recibí tal cosa y tengo que pagar esto porque ¿qué me declaraste? Entonces es importante, obviamente, saber lo que uno hace, y también es importante tener esta herramienta para poder contestarle al juez que te sigue la sucesión, que también es como nosotros, o bueno, o no sabe o no, bueno, está con 1000 cosas, pero bueno, uno, así como en otras pautas del proceso, uno le dice, no, haceme otra vez la cédula, o diligenciame otra vez el oficio, o lo que sea, decirle, bueno, o hablar con él, o mediante un escrito, yendo a la norma, el código fiscal, lo que dijimos, no, acá por el artículo dice, y bueno, y así hacer las cosas como corresponden y no pagar un impuesto de más. Exactamente. Bien. Bueno, lo que sigue son las deducciones, que a veces, bueno, son usadas o no. Las deducciones están en el artículo 317 del Código Fiscal. Es lo que yo puedo, digamos, restarle al impuesto. Son taxativas, o sea, son esas. No puedo sacar ninguna otra deducción, que generalmente son, dice, gastos de sepelio, créditos incobrables. Que uno los puede restar, que bueno, habrá que merituar en el proceso sucesorio que uno está, si las tienen los herederos para demostrarlas, o bueno, que son viables, pero bueno, es una cuestión, por ahí a veces en la general de los procesos no sucede, pero por ahí en un momento uno pueda recibir una sucesión donde, bueno, donde existan las deudas y conviene a los fines de la liquidación del impuesto deducirlas. Pero bueno, son taxativas, son las que el código pone ahí y no pueden ser otras en ese artículo. A lo mismo que las exenciones, que también están en el artículo 320. Tiene 7 incisos del artículo 320. El que vemos más en la práctica en la agencia es el inciso 7, que es cuando los herederos continúan la explotación o la actividad del causante. Después, bueno, habla de las donaciones entre estados y, bueno, obviamente. Por ahí, mucho lo vemos nosotros en lo que es el productor agropecuario, a veces también en lo que son las formas societarias, pero por ahí el clásico es el productor agropecuario, que por ahí encabeza el causante era productor agropecuario, que trabajaba con sus hijos, que trabajaba con su esposa, y que a veces es justamente un acervo hereditario importante porque tenemos campos, tenemos semillas, tenemos ganado, entonces también en el momento que uno recibe una sucesión con esas características, también es importante merituar
la procedencia del 320 inciso 7. También para asesorar a nuestros clientes, por ahí, porque bueno, como dijimos, por ahí, no sé, supongamos que fallece el padre y trabajaba también en el campo con los hijos, o no, pero como continuación de la explotación, los hijos pueden comenzar a trabajar o inscribirse como productores agropecuarios en la AFIP, entonces los podemos hacer entrar en esa exención, y es importante, más allá si el acervo es importante, y también milituarla en el momento que nosotros tenemos un proceso sucesorio con esas características. ¿Por qué? Porque la continuación tiene que ser inmediata. O sea, cuando nosotros pretendemos, supongamos que tenemos un proceso sucesorio de un productor agropecuario y queremos inscribir o vender el ganado en los campos y queremos hacer valer esta exención. Nosotros se la presentamos al juez. En el expediente le decimos, cuando presentamos todo, la papeleta, indivisión, cesión, informe de dominio, pago de tasa, para pedir la orden de inscripción, le decimos al juez, bueno, mira, no te presento TGB porque las características se encuadrarían en el 320 inciso 7. En ese caso, el juez, algunos te lo dan y después se verá cuando va a hacer inscripción en ARBA, o si no, hay una resolución normativa de ARBA que dice que el juez le debe dar traslado a ARBA de esto que está manifestando el letrado para ver si meritúa o no. Incluso a veces hasta se piden que se giren las actuaciones en copia. Porque bueno, el fisco va a ver si procede o no la exención, si realmente hay esa continuidad de actividad en la que tuvo el causante con los que son herederos hoy y no quieren, o sea, quieren hacer encuadrar el 320 inciso 7. Y una de las cuestiones fundamentales que el fisco hace es ver cuándo, o sea, habla de continuidad el código. Es decir, que el productor agropecuario, supongamos, falleció, generalmente en la AFIP se escribe la sucesión con la quit del causante para poder seguir vendiendo el ganado, todo aquello que es perecedero, digamos, que hay que venderlo, y después se deben escribir los herederos, supongamos en este caso típico que sean los hijos, con el mismo código de actividad que tenía su padre, pongamos, el causante, en continuidad, inmediatamente. Si yo tengo un causante que falleció productor agropecuario en el 2015, todo obviamente es cruce de datos con la base de ARBA, ¿no? Y resulta que los herederos fallecidos en el 2015 se me anotan como productor agropecuario en el 2020, no hubo continuidad. No hay continuidad, porque pasó un montón de años. Entonces, ¿qué te van a decir? No procede el 320 inciso 7. Si en el momento que yo recibo la sucesión, en el todo que tengo que analizar del proceso y sabiendo que en 2011 tengo este impuesto, yo debo merituar eso. Y le puedo decir a mis clientes herederos de ese productor agropecuario, disculpen la expresión, pero decirle, bueno, muchachos, vayan, anótense ya como productores agropecuarios, porque cuando queramos hacer valer el 320 inciso 7, nos va a pasar esto. Si ustedes se escriben 5 años después, el fisco va a decir, no, no hubo continuidad. El padre terminó, que hereden los bienes, los campos, y los hijos se escribieron después como productores agropecuarios. Entonces, ese también es otra de las cuestiones que nosotros debemos manejar también en beneficio, obviamente, de nuestro cliente, y saber que, bueno, está y la podemos hacer justamente valer. Así que muy importante también eso, y bueno, lo mismo pasa cuando tienen una sociedad o tienen acciones que continúen, o sea, que tomen un rol participante en la sociedad, no simplemente porque si no simplemente se toma como que heredar las acciones que tenía el causante. Entonces es un puntito muy importante a considerar para, bueno, hacer un buen asesoramiento. Bueno, acá terminamos con esta parte. Bueno. Súper claro. Bueno, sí, por ahí yo me explico, sí, exacto. Bueno, ahora vamos al vencimiento. El plazo para la inscripción está determinado en la ley.
o tiene que ser No. razonable, sería un plazo de un año? Exactamente, el plazo no está determinado, pero el código dice la continuidad. Por eso yo decía, uno generalmente en los expedientes que ha visto, es lo que pasa, inscribe a la sucesión e inmediatamente, que generalmente escriben en lo que es el típico caso de productor agropecuario, escriben la sucesión con la quit del causante, porque tienen que vender ganado, porque tienen que vender alguna cosecha, para lo rápido, digamos. Claro. Inmediatamente, a veces pasa que algunos hijos ya están inscritos como productores agropecuarios, con el mismo código de actividad de su padre, o bueno, o que se escriban inmediatamente. Uno tiene que ver que el código habla de continuidad. Después también, bueno, dice que no debe superar determinados valores los balances, eso lo establece la ley impositiva, pero bueno, eso se verá con la documentación y seguramente, eso sí, por ahí es más específico de un contador, si tenían un contador, bueno, ver que no supere el monto de ganancias que dice la ley impositiva, pero nosotros lo que tenemos que ver, apuntar en relación a este impuesto, es justamente ver eso, exactamente. Bueno, y ahora ya vimos cómo liquidamos el impuesto, de dónde sacamos los valores, ahora hay que ver cuándo vence el impuesto, fundamental también. Además porque es un impuesto alto. La verdad que es un impuesto en el momento de liquidarlo y de calcular, es un impuesto elevado, los intereses también son elevados, es un gasto dentro de la sucesión, más allá de todos los otros gastos importantes que hay, también a considerar, obviamente. Así que bueno, nosotros tenemos dos transmisiones, entre vivos o por causal de muerte. La primera que van a ver ahí es la transmisión entre vivos, la típica donación de inmuebles o cesión de acciones y derechos, que muchas se hacen ante los escribanos públicos. Ese tipo de transmisión gratuita entre vivos, el impuesto vence a los 15 días, son hábiles, desde la fecha de acto. En ese caso, la fecha de acto, que en la transmisión por causa de muerte es la fecha de fallecimiento, va a ser la fecha del instrumento público-privado en el que yo estoy haciendo la transmisión. Si yo le dono un inmueble a mi hija por escritura pública, la fecha de acto va a ser la fecha de la escritura. Entonces, a partir de ahí, son 15 días que yo voy a tener para pagar el impuesto sin intereses. A partir de ahí, va a empezar a computar los intereses. En este caso también les quiero comentar con el tema que, bueno, que generalmente son los escribanos que intervienen en los actos entre vivos. Los escribanos no son agentes de retención del impuesto, como sí sucede con sellos. No son agentes de retención. Entonces, el escribano, si hace una escritura de donación y le dice a la parte, bueno, es gratuita, tenés que pagar TGB. Y las partes le dicen, no, nosotros no queremos tributar ese impuesto, el escribano puede celebrar la escritura tranquilamente. No es como nosotros que si no presentamos TGB, el juez no nos libera la orden de inscripción. No tiene ese impedimento, porque no es agente. En ese caso, el escribano es agente de información. El escribano celebra la escritura, le da la copia a las partes, todas las vean, debe dejar sentado en el texto de la escritura, que las partes no le acompañan la declaración jurada de TGB, y por otro lado, como agente de información, debe elevar una nota por el camino que corresponde a ARBA, diciendo que él participó en tal escritura por una transmisión gratuita y que no le presentaron TGB. Y ARBA tiene su propio canal para perseguir el cobro de ese impuesto. Pero no está limitado, no como nos sucede a nosotros por las transmisiones por causa de muerte. Eso también para, bueno, en un momento también asesorar y decir, bueno, sí, podés hacer la escritura, pero ojo, que te van a iniciar una apertura de un expediente para cobrarte en el impuesto de ARBA. Y algunas, bueno, no sé si es mejor no pagarlo, pero bueno, también es bueno saber exactamente eso. Y después tenemos las transmisiones por causa de muerte, que son las que nos tocan justamente en la sucesión. Que acá tenemos un doble juego. Si me disculpan, voy a prender la luz porque se me vino la noche. En ese caso, el Código Fiscal hace un doble juego. El impuesto vence, otra vez la importancia de la fecha de acto, que es la fecha de fallecimiento. A los 24 meses de la fecha de fallecimiento o a los 15 días hábiles
del pedido de inscripción. Lo primero que ocurra, o los 24 meses o los 15 días del pedido de inscripción. Y acá tenemos la controversia del famoso pedido de inscripción cuando uno ingresa a hacer la declaración jurada, que es el otro día hablábamos con Romina, es un círculo vicioso, porque uno para pedir la inscripción tiene que presentar TGB. Entonces, bueno, lo que se estipula, lo que se ha coordinado, digamos, en el uso, es poner una fecha estimativa. O sea, si yo hoy ya tengo liquidada y pagada la tasa, tengo los informes del registro, sí, levantaron la asamblea y me los dieron, otro tema que tenemos, tengo todo, me siento a hacer el escrito hoy para pedirle la inscripción al juez, hoy es 21, viernes, bueno, le pongo la fecha del martes, una fecha estimativa entre el pedido formal de inscripción, porque obviamente no lo tenemos, lo que pasa que, bueno, ese campo hubo que ponerlo porque el Código Fiscal decía 24 meses o 15 días de la fecha de inscripción lo que ocurra primero. Si yo ya tengo un causante que falleció hace 4 años, ya está, ya el impuesto está vencido. O sea, no me interesa la fecha día más o día menos que yo le ponga la fecha de la autodescripción. Ahora, si yo tengo un causante que estamos cerca de los 24 meses, de los 2 años de la fecha de fallecimiento, voy a tener que tener cuidado si, en qué fecha, de acuerdo a la época del año que estoy, qué fecha de autodescripción, de orden de inscripción le pongo, porque por ahí, en esa fecha que yo tengo que inventar o estimar, le estoy haciendo yo vencer el impuesto. Entonces hay que estar atento a ese juego. A partir de ese momento, el impuesto empieza a computar intereses, o sea que cuando yo más tarde lo declare, mejor. Otro dato, que eso también se incorporó después que salió el impuesto a la aplicación, es la posibilidad de hacer la declaración jurada sin iniciar el proceso sucesorio. Se puede hacer, la aplicación te lo permite, hay una opción de inscripción declaratoria de herederos sin poner el número de causa, el juzgado, ni nada, porque también después, bueno, como todo, en la marcha uno va puliendo, y tenemos todavía mucho más que pulir, seguramente, por eso es la importancia de que esto también lo manejen los colegas y hagamos el aporte de nuestro trabajo en los juzgados. ¿Qué pasa? Era también injusto, digamos, decir, bueno, yo para pagar el impuesto tengo que iniciar la sucesión, y la realidad era muchas veces que la gente inicia la sucesión 2, 3, 4, 10 años después de la fecha de fallecimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, yo no puedo pagar el impuesto si no inicio un proceso sucesorio, no puede ser. Eso también, esa información por ahí para uno asesorar al cliente. ¿De qué? Si por más que no, si yo sé que, bueno, hoy perdí a mi mamá, a mi papá o el que sea, y tienen un acervo importante, y bueno, por el momento yo no voy a hacer la sucesión, se puede hacer la declaración jurada y pagar el impuesto o dejarla y que quede en cero. O sea, existe esa posibilidad. No es necesario tener un proceso sucesorio para poder liquidar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Exactamente. Por eso, bueno, lo que yo puse ahí, el tema de operado del vencimiento, el cómputo de los intereses, que va sumado al gasto sucesorio. Yo siempre te ríen, digo, bueno, hoy en día uno cuando recibe una sucesión, creo que lo primero que tiene que ver es la fecha en cuánto falleció, para ver cómo está con TGB, por lo que hablábamos que es un impuesto muy caro. Entonces, bueno, uno tener la información, asesorar al cliente, decirle, lo podés pagar incluso uno sabiendo cuál es el acervo en unas sucesiones, digamos, clásicas, donde no hay inconvenientes, que va a aparecer algún otro heredero o algo, decir, bueno, podemos pagar el impuesto ahora, antes que se venza, porque es un impuesto caro, tiene después muchos intereses, y obviamente después el cliente decidirá qué quiere o qué no quiere hacer, pero bueno, uno darle esa herramienta y no caerle con este impuesto en el momento que quiere escribir y que por ahí tiene un boleto que vendió el inmueble con la presión que eso significa y que es un gasto importante. Y también, por esto que estaba hablando recién, el tema del plan de pago, que también
de este impuesto. Es importante. De el 2011 que entró en vigencia el impuesto, ARBA nunca sacó una moratoria de este impuesto. La moratoria es impuesto vencido. Uno se le vence el inmobiliario, no pagó el inmobiliario del 2020, va hoy 2023, vencido, y hace una moratoria. En el TGB nunca sacó una moratoria. Lo que hay es un plan de pago, que es el 321 bis del Código Fiscal, que te permite pagar el impuesto en cuotas. Hasta 36, las cuotas no las elige uno, las determina el monto que uno se enriquece por una tabla, que está en la resolución normativa, pero ¿qué pasa? El impuesto no tiene que estar vencido. Es decir, yo puedo ir a ARBA, bueno, se solicita por la página, ¿no?, de ARBA, a pedirle un plan de pago de TGB, hago mi declaración jurada, la finalizo y digo, bueno, quiero un plan de pago por el 321 inciso bis. No tiene que estar vencido, es decir, tengo que estar, si es una donación de inmueble, actos entre vivos, tengo que estar dentro de los 15 días. Y si es un fallecimiento, tengo que estar dentro de los 24 meses. Por eso es importante justamente ver, porque si yo no sé esto o no chequeo esto, le estoy impidiendo a mi cliente que pueda entrar en un plan de pago. Porque si uno va con la obligación, va al día, donación de inmueble, va al día 17, ARBA le dice no, no le puedo hacer el plan de pago porque esto venció el día 15 y hoy es el día 17. Y a veces, bueno, conviene o está bueno exactamente poder también tener esa chance de que, bueno, por ahí si la declaración jurada es muy alta y no la pueden pagar todas juntos y yo no tengo el impuesto vencido, tengo el salvavidas del el plan de pago. Pero bueno, no tiene que estar vencida. Exactamente, que a veces eso se confunde mucho, piensan que plan de pago es lo mismo que moratoria. No, la moratoria es vencido, el impuesto vencido, voy a que me hagan un plan de pago, o sea, me lo den en cuota. El plan de pago no tengo que tener el impuesto vencido. Y después acá yo puse, bueno, dos ítems importantes, que es la cesión de derechos hereditarios y la adjudicación por disolución de sociedad conyugal, que es otro de los temas ahí donde nos toca también este impuesto. En los procesos sucesorios es muy común que haya cesiones de derechos hereditarios, o sea, se inicia el proceso sucesorio, se deciden los herederos entre ellos a un tercero ceder los derechos, o a veces en esas cesiones hay, como se dice, acomodamiento, no sé, hay 5 inmuebles y bueno, un heredero se queda con 2, otro heredero se queda con 1. En primer lugar, que a veces empieza la cuestión así en los procesos, cuando se hace una cesión genérica, es decir, la típica escritura que dice cedo todos los derechos hereditarios que me corresponden de la sucesión, o sea que es genérica, no hay individualización de ningún bien. Esa cesión, que aunque la dice el escribano, ahí el escribano no va a pedir TGB, porque como es genérica, no hay ningún bien, no hay nada, no hay base imponible para que yo pueda calcular el impuesto, no paga TGB. El tema es cuando te traen esa cesión genérica y te dicen, bueno, ahora la vamos a entrar en el proceso sucesorio para poder inscribir, porque obviamente detrás hay bienes, poder inscribir los bienes. Y ahí empieza nuestro problema, nuestro punto de atención, cuando esa sucesión genérica entra en el expediente sucesorio y por lo tanto se blanquean los bienes que tenían de fondo, entra a jugar el impuesto a la transmisión gratuita. Y yo debo pagar o pedirle a mis clientes que tienen que pagar el impuesto a la transmisión gratuita. Y te dicen, ay, sí, doctora, pero yo ya lo pagué el impuesto a la transmisión gratuita por el fallecimiento. Sí, pero son dos hechos imponibles distintos. No es que estamos pagando 2 veces el mismo impuesto. Primero pago por el fallecimiento. Fecha de acto, fecha de fallecimiento, transmitente el causante, beneficiario los herederos. Si después tengo una cesión, pago por la cesión. La fecha de la cesión y la transmisión es entre vivos, los herederos hicieron esa cesión.
Y el kit entra ahí en la fecha de acto de esa sesión, porque la escritura era una sesión genérica que no estaba alcanzada por TGB. La fecha de acto de esa sesión es la fecha cuando esa sesión genérica se introduce en el expediente judicial. Es la fecha cuando antes uno iba al juzgado y le ponían el sellito de entrada en el escrito que uno acompañaba, era esa fecha. Hoy será la que el juzgado la recibe desde el portal de notificaciones, porque en esa fecha, en ese momento es cuando esa sesión genérica se blanquea con el acervo hereditario que ya está denunciado y que por lo tanto tiene que pagar. Y que no tiene nada que ver con la primer, si me tocó justo un causante, por ahí si el causante era del 2009, no pagué, pero si me tocó justo también hacer por el fallecimiento TGB, no tiene nada que ver, no es una doble imposición, son dos hechos imponibles y así si hay sesiones posteriores va a suceder exactamente lo mismo. Y dentro de la sesión... Verónica, Sí. perdón, te interrumpo con algo Sí. pequeño. Hablamos de una sesión gratuita. Todo gratuito, obviamente. Siempre gratuita, por eso, para no confundir, Siempre, porque no, si es siempre onerosa, gratuita. tributarás ellos. Si no, tributarás ellos. Si es onerosa, Perfecto. en vez Quería hacer de, esa en el momento aclaración. que yo la presento, Gracias. tener que hacer TGB, tendré que liquidar el impuesto de sello. Sí, acá nos movemos siempre en todo gratuito. Gratuidad. Exacto. Y después, dentro de la sesión, puede pasar o suele pasar que los herederos, como dijimos, se hacen este reparto de bienes, en donde ahí es uno el que tiene que sentarse, como pasaba con los dólares, hacer la cuentita. Uno tiene que ponerse a ver, bueno, ¿qué es lo que se distribuyen de esa masa toda hereditaria? ¿Qué es lo que se distribuyen los herederos? Y ver si alguno queda más enriquecido gratuitamente y que tenga que hacer TGB. O sea, si hay 3 casas y una moto y María se queda con las 3 casas y Pedro se queda con la moto, es indiscutible que María se enriqueció por ceder o por haberse corrido el hermano. Entonces tendrá ella que hacer la declaración jurada de TGB por la diferencia. Ese también es importante, que es como nos pasa en la disolución de sociedad conyugal. O sea, si la masa de la sociedad conyugal no se reparte a lo mismo que en el acervo hereditario, conforme corresponde, 50-50, o conforme lo que cada uno hereda, en ese repartija de bienes hay que ver si alguien se enriquece. Tomamos el valor de los bienes al momento en que se hace el acuerdo de la disolución de la sociedad conyugal o el momento en que se hace la cesión en un proceso hereditario, y somos nosotros los que tenemos que ver, bueno, la evaluación de los bienes y cómo es el cruce entre ellos y determinar si alguno se enriquece más o menos. Esto por ahí no se ve tanto o no es tan pedido, porque tampoco se me es muy particular fiscal, no se mete tanto el juez, pero sí nos pasa que por ahí tiene un poco que ver con el módulo del viernes que viene, cuando nosotros llevamos la documentación a escribir y en el testimonio surge de la lectura que hay un acuerdo de partición y un acuerdo de cesión. Entonces ahí el fisco te va a decir, bueno, si es onerosa, bárbaro, págame sello, pero si es gratuita, demostrame quién es el que se beneficia gratuitamente porque quedó beneficiado en esa distribución y en base a qué número o qué monto me estás pagando el impuesto. Por ahí el juez lo va a dejar seguramente, obviamente, correr, pero el fisco no, porque justamente es la autoridad de aplicación para, bueno, ver el impuesto. Eso por ahí es importante porque a veces es como que, bueno, dicen, bueno, sí, pero quedaron compensados, pero bueno, no, el fisco siempre te va a preguntar, bueno, demostrame que quedaron compensados, demostrame que las evaluaciones son muy similares, entonces no hubo enriquecimiento, entonces bueno, eso por ahí nosotros lo tenemos que ver, más allá, antes de que salga la documentación, que después tenemos que llevar a ARBA, y que ahí por ahí nos topamos con esta, y tenemos que modificar o ampliar el testimonio, o sea, justamente tener en cuenta esta situación en el marco del impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Bueno, agrego una cuestión al respecto, breve.
que Sí. bueno, justo yo tuve un caso Mm. similar a lo que estás mencionando, que por la fecha de fallecimiento del causante no correspondía tributar el impuesto, pero sí ahora corresponde por el acuerdo de partición, que son dos hechos imponibles diferentes, y si en el acuerdo, que esto es para que todos y todas tengan en cuenta cuando redactan un acuerdo, si colocan que se compensaron antes de ahora y no colocan monto y hay disparidad en las adjudicaciones y es notoria, nos vamos a ver con esta cuestión, nos vamos a encontrar a posteriori, antes de que ingresen al RPI los instrumentos, que bueno, hay uno que va a tener que tributar ITGB, aunque por fecha de fallecimiento del causante no correspondía. No, porque es justamente esto de, yo siempre digo, en el impuesto a la transmisión gratuita uno tiene que ir por etapas, por pasito. Bueno, inicio la sucesión, tiene que pagar por fallecimiento, bueno, TGB por fallecimiento, bien. Si hay una cesión, y bueno, es otro hecho imponible, la cesión tendré que hacer y pagar. Si hay una partición, tendrás que también pagar porque sí, siempre dicen, no, pero si yo ya pagué, no, son hechos imponibles individuales, donde distinto es el que transmite, distinto el que se recibe, distinta es la fecha. Entonces, incluso para ver cómo uno proyecta el proceso sucesorio, para tampoco tenerlo a la gente pagando impuestos por cualquier movimiento que haga, tratar también de diagramar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Una cesión, una partición, bueno, fijémonos qué vamos a hacer, porque vamos a tener que pagar, no importa, lo otro fue por fallecimiento, porque obvio, la principal lectura que hace el cliente es que voy a pagar otra vez este impuesto, si ya lo pagué por el otro. Y también ver en el movimiento de bienes que hagan, decir, bueno, mirá, vos, él no va a pagar, pero vos sí vas a pagar. Y por ahí en un proceso sucesorio, como están los ánimos, decir que uno paga y que el otro paga, pues estallar una bomba. Entonces, bueno, tener esa también certeza nosotros para transmitirla y ver, bueno, cómo la vamos a manejar. Exacto. Y lo mismo pasa en el divorcio, exactamente. Que por ahí, bueno, la mujer se queda con la casa, bueno, y sí, va a tener que también estar alcanzado por transmisión gratuita de bienes, exactamente. Es así. Bueno, y un poco para culminar, y después, bueno, pasamos a las inquietudes que tengan. Yo hice acá como distintos tips de cosas como para tener en cuenta. El tema de rectificar las declaraciones juradas. Como nosotros dijimos al principio, el impuesto es acumulativo. Por lo tanto, si yo me equivoco, no puedo decir, bueno, dejo la declaración jurada ahí y hago otra. No, porque le va a sumar otra declaración y otro enriquecimiento más. Entonces, si yo me equivoqué, después me di cuenta que puse mal la fecha de acto, una partida, lo que sea, las declaraciones juradas se rectifican 20 veces, 25 veces, las pueden rectificar las veces que quieran, pero siempre para corregir errores se rectifican. Rectificativa mata original. Entonces salgo de ese problema de acumularle o de meterlo en enriquecimientos a mi cliente que no le correspondía. Otro tema, el sistema, por esto de que es acumulativo, necesita tener los enriquecimientos, como quien dice, sí, es así, necesita tenerlos cronológicamente en orden, porque como los acumula para recalcular el impuesto y moverse en el escalafón de la tabla impositiva, por ejemplo, si yo hoy hago una declaración jurada, con siempre en cabeza del beneficiario, siempre el sistema busca a la quit del beneficiario. Le cargo una donación de un departamento con una fecha de acto 2020. La envío, la pago, bárbaro. Después resulta que el señor tenía la sucesión del padre que todavía no había salido y ahora le hago transmisión gratuita de bienes por el fallecimiento del padre en el 2019. ¿El sistema qué va a decir? Va a decir, a ver, vos me declaraste un enriquecimiento en el 2020 y ahora me entras un enriquecimiento del 2019. Yo para liquidarte el del 2020 tenía que haber tenido el del 2019 para acumulártelos y liquidártelo, pero me los entraste en desorden. Entonces te manda a rectificar. Cuando ustedes quieren enviar una declaración jurada y el sistema dice,
previo a finalizar debe rectificar el comprobante número tanto, es porque no encuentra los enriquecimientos en orden. Sea porque la primera la entró un escribano, y uno ni se enteró, o el cliente ni le contó porque era una donación, y ahora nosotros queremos entrar. Entonces, indefectiblemente es como que quedamos cerrados, bloqueados. Vamos a tener que rectificar ese comprobante. Pero en ese caso, rectificar no significa cambiar nada. O sea, rectifico, copio la misma declaración jurada como está y la vuelvo a enviar. Eso le permite al sistema ordenar cronológicamente los enriquecimientos y poner la cuenta corriente de este impuesto en orden. Porque muchas veces se espantan y dicen, ¿pero qué rectifico? Si no, no hay, en esos casos la rectificativa es simplemente volver a hacer la misma declaración jurada, copiarla igual, para que el sistema pueda reacomodar y calcular correctamente el impuesto y nos permita liquidar a nosotros, porque si no hacemos eso, no vamos a poder liquidar. Eso es muy común y poner en salto. Y como siempre rectifico. Cuando ustedes van a rectificar una declaración jurada porque cometieron un error y quieren corregirlo, si alguno ya lo hizo, van a ver que la aplicación le pregunta nueva o con importación de datos. Si yo tengo que cambiar la fecha de acto, tengo que importar nueva. Si pongo con importación de datos, no me va a dejar cambiar la fecha. Si lo que tengo que corregir en una rectificativa es fecha, ante la consulta del sistema nueva o con importación de datos, pongo nueva. Me la va a traer en blanco y voy a tener que copiar, tipear todo de nuevo. Si tengo que cambiar algún domicilio, el porcentaje de transmisión, una partida, puedo poner con importación de datos. Me la va a copiar completa y voy a poder cambiar todas las solapas menos la fecha de acto. Eso es importante. Después, ahora está pasando que está, la página de ARBA al gestionar, que sale la deuda que uno tiene por impuesto de sellos y por TGB. Si bien, para más que nada informativo, si bien ustedes entran, ven una deuda, entran al gestionar y quieren pagar la declaración jurada de TGB, no se puede pagar por ahí. Yo siempre que quiero pagar TGB, tengo que reimprimir el formulario de pago. Obviamente, como dijimos al principio, en el declarante, que es el que tipea la declaración jurada, solamente va a ver esa declaración jurada el declarante que la hizo. O sea, yo puedo ver las declaraciones juradas que hice yo con mi CIT. O sea, si un cliente viene y me dice, tengo que reimprimir el formulario para pagar o quiero rectificar una DJ, la puede hacer la persona que la hizo. Por eso también es importante el manejo de quién envía las declaraciones juradas. Tratar de tenerlo concentrada en la CUIT de nuestro cliente, en la nuestra, porque a veces nos pasa que una le hizo un contador, otra le hizo el escribano, otra le hizo el abogado, como el caso que planteamos recién. Vos querés hacer la de la sucesión y te dice que tenés que rectificar otra y tenés que ir a buscar al escribano o al contador para que te la rectifique. O sea, uno solo ve y rectifica las declaraciones juradas que hace. Por eso también es importante mantener todo como centrado en las CUIT que envían las declaraciones juradas. Cuando yo rectifico, TGB no se cargan pagos a cuenta, que por ahí eso sí pasa en sellos. Como el sistema acumula, va a leer los enriquecimientos anteriores y va a traer los pagos. O sea, no se cargan pagos a cuenta, no busquen la solapa de querer cargar el pago por la otra DJ que hicieron, porque no va a haber. O sea, siempre eso lo hace distintamente el sistema. Y después algunos, solo pueden ver el otro para corregir los errores, rectificar, y creo que no me olvido, hay uno acá que por ahí no lo veo, imponibles, podemos llevar más. No, exactamente, sí. Distinguir entre imponibles, sí. Esos son por ahí los kits. Y para pedir la baja. Si yo me quedo en este enredo, porque envié muchas declaraciones juradas y me acumula, lo que tengo que hacer es pedir la baja, o sea, que me limpien. Eso, el contribuyente no puede dar de baja las declaraciones finalizadas, es potestad del fisco. Entonces, si yo me enredé en enviar y enviar declaraciones juradas,
voy a tener que iniciar un expediente en ARBA, en el centro de servicio local que corresponde, pidiendo la baja de las declaraciones juradas. Hay que justificar por qué es la baja. Siempre en ese caso hay que acompañar la documentación, porque el fisco no da de baja declaraciones juradas porque la parte meramente la pide. No, me tenés que justificar que te equivocaste, que lo cargaste 2 veces. Se suele pedir los escritos donde se denuncia el acervo hereditario, se pide la declaratoria de herederos, o sea, el fisco tiene que realmente chequear que se entraron declaraciones juradas erróneas y demás, y que meritó a la baja. Es un trámite administrativo, un expediente, por eso es importante en el momento de uno sentarse a hacer las cosas, tener todos los elementos previos a cargar la DJ clara, pero bueno, no llegar a esto que bueno, hasta que no te resuelvan el expediente, vos no podés volver a hacer la declaración jurada y no podés pedir la inscripción de los bienes. Así que bueno, eso lo puse ahí como tip porque a veces, bueno, es importante saberlos antes de uno caer en eso. Bueno, la exposición creo que un pantallazo del impuesto, lo que a nosotros respecta, por ahí es mucha información, no sé, en un momento, pero bueno, creo que tenemos que empezar a hacernos amigos de esto, tomarlo como que es un trabajo nuestro, que nos corresponde. Yo considero que los abogados son, algunos le escapan, pero son los capacitados para hacer este impuesto, y justamente para estar en estas situaciones alerta, como yo decía, que el impuesto no se venza, que puedan optar de un plan de pago, que puedan hacer uso de una exención que establece el Código Fiscal, bueno, tener la visión en el momento de uno, por ahí lo más cercano son los procesos sucesorios, de todo esto, proyectar para, bueno, tratar de evitar inconvenientes, que creo que hoy es la principal función, a mi parecer, que tenemos los abogados, tratar de evitar futuros problemas o de evitar terminar en un expediente administrativo en ARBA, para, bueno, para asesorar bien a nuestros clientes y también hacer nuestro trabajo más llevadero y flexible. Así que bueno, Totalmente, ahora quedamos Verónica, abiertas las bueno, preguntas. súper clara, sí, súper clara, por lo menos desde mi parte, y es muy importante esto que decís, porque nosotros tenemos que asesorar desde el inicio, y después si hay sorpresas, y sobre todo cuando se trata de dinero, bueno, ahí vienen los problemas. Usted, doctora, no me asesoró como corresponde, o yo esto no lo sabía, entonces, bueno, todas estas herramientas, estos saberes que hoy nos brindás realmente son muy interesantes. Yo personalmente desconocía que se podía abonar antes de iniciar el sucesorio, por ejemplo, que me parece, la verdad, un dato sumamente importante. Y la cuestión de la fecha de inscripción también, que mencionaste, que bueno, yo también he recibido consultas cuando uno ingresa y completa como fecha de inscripción me pide, si yo estoy completando esto para obtener la inscripción, ¿qué coloco? Entonces, bueno, esto que aclaraste es sumamente valioso para nosotros. Sí, en el diario, sí, por eso estas cuestiones tenerlas presentes, sí, exactamente, sí. Totalmente. Bueno. Si te parece, Leo, creo que hay comentarios más que nada, no sé si hay consulta específica. La doctora Lacoste dice, sí hay que desdoblar el monto. Hasta el año pasado era hasta 1.999.999. Este comentario era al Mira, inicio. lo de los dígitos, que en el campo no entra. Lo de los dígitos. Exacto, si no entra, cuando el campo no le entra, tiene que entrarlo por otros bienes, otros. Ahí tipea toda la descripción, va a tener 17 dígitos para poner, con la salvedad de que si hay algún porcentaje de transmisión, el que pone es informativo. Tiene que poner en la suma dineraria, tiene que poner lo que efectivamente el beneficiario recibe, porque la aplicación ahí no hace cruce con el porcentaje que se informe. Exacto, es así. Ok, perfecto. Y después, bueno, la doctora también aclara, el pedido de inscripción es un círculo vicioso, seguramente a esto que íbamos eso con en su la momento, cuestión de la fecha. Claro, se trató, lo que pasa que, bueno, hubo que ponerlo porque ahí es como, bueno, un cortocircuito entre la declaración jurada y la realidad en tribunales del proceso. Lo que pasa es que como el Código Fiscal decía fallecimiento, orden de inscripción, lo que ocurra primero, no había que ponerlo. Por eso se coordinó en que se ponga exactamente una fecha
estimativa. La aplicación se hace, como dijimos al principio, la norma es el Código Fiscal y la ley impositiva. Por lo tanto, la aplicación se hizo en base a eso. Después, bueno, nos chocamos con que dentro de tribunales es distinta la cuestión, pero bueno, se toma ese parámetro, exactamente. Perfecto. Para resumir entonces, cuando colocamos fecha de inscripción, lo que ponemos es una fecha de cuando vamos a presentarlo Exactamente. nosotros. Sí, cuando ya Bien. tenés todos los certificados, todo, que dices, bueno, lo presento y pones esa fecha. Vamos a hacer el pedido específicamente Exacto. ya con toda la documentación. Bien. Personalmente quisiera preguntarte y un poco también que aclares la cuestión que, bueno, nosotros cuando vamos a generar esta declaración, sobre la conveniencia de utilizar o no nuestra propia clave, por la cuestión de responsabilidad y en cabeza de qué sujeto queda, que me gustaría que lo aclares, si es posible. Yo les aclaro, o sea, en mi caso particular, o sea, yo realmente pongo mi quit cuando tengo pleno conocimiento del cliente, o es un cliente que ya uno tiene en el estudio durante mucho tiempo, que sabes que, bueno, que la va a pagar, que sabes que todo, yo trabajo así. Si no, bueno, se la podés pedir al cliente para vos hacérsela. El tema es que, bueno, hoy la política fiscal, si quiere intimar el pago, intima al beneficiario. Pero ya sabemos cómo son las políticas fiscales. O sea, si yo te tengo que decir, hoy el fisco no va contra el declarante, va contra el beneficiario. Pero bueno, eso puede, yo lo digo hoy y no sé, el mes que viene lo pueden cambiar. O en la próxima ley impositiva lo pueden cambiar. Yo realmente, o sea, yo particularmente hago así. Si yo tengo, o sea, sé que es un cliente conocido, de años, bueno, le pido, le facilito, la hago yo porque sé. Y si no, bueno, uno se la pide exactamente al cliente. O bueno, si tiene un contador y confía, bueno, uno se contacta con el contador y no le dice al contador, bueno, haceme la declaración de... No, entre los dos profesionales, si el cliente se siente más seguro de que, bueno, no, llama a mi contador que me maneja los papeles, bueno, uno lo llama, pero es uno el que termina haciendo la declaración jurada. Hoy el fisco no intima al declarante, hoy, pero bueno, eso no sabemos exactamente, puede cambiar. Perfecto, súper claro, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta que quiera hacerle a la doctora, aprovechen de alguna cuestión específica. Sí, doctora. No sé si hay más consultas, pero yo le quería agradecer porque la verdad que fue súper clara y me sacó un montón de dudas, que de hecho tenía una colega que tuvo que ir a ARBA a preguntar por el tema de los dígitos, que entre 3 no lo podíamos descifrar, y bueno, me acaba de resolver la duda, así que le súper agradezco, muy clara. Bueno, me alegro que, bueno, que haya sido clara, que entienda. Sí, en sí ese campo se pidió hace muchísimo tiempo que se amplíe, como otras cosas. Nosotros, bueno, también hay otros abogados en el departamento que tenemos la doble faz, o sea, yo ejerzo la profesión también hace 24 años, entonces es como que uno está de los dos lados de la vereda, ¿no? Entonces es también un juego importante porque, bueno, uno puede nutrirse, por eso es lo que yo digo, también no dejarse, porque la realidad diaria no es por desmerecer ni nada, pero no es lo mismo que hablar con un gestor, que hablar con un abogado o con un contador, o sea, es como que, bueno, es una declaración jurada, pero ustedes ven que lo que está dentro es el proceso sucesorio, y hablamos, No, y bueno, aparte es muy importante también para el cliente que nosotros sepamos todo esto en principio, porque casi ningún abogado sabe hacer la TGB, o sea, son muy pocos los que la hacen. Y es muy importante todo lo que aclaró respecto a cómo es acumulativo, o sea, quizás en Buenos Aires, en lo que es donde nos movemos nosotros, no tenemos clientes que tengan tanta cantidad de bienes o clientes que sean agropecuarios, por ejemplo, pero es muy importante que son también otros actos y que todo va a influir en lo que después va a tener que pagar el cliente y que nosotros te corresponde a nosotros hacerle un correcto asesoramiento. Claro, lo que va a tener que pagar el cliente y en lo que vos le vas a dejar en la base del fijo durante 5 años. O sea, exacto.
Exacto. Exactamente, bueno, lo del productor agropecuario todo viene también mucho del interior, que Claro. exactamente, que es por ahí donde se dan más los casos. Pero sí, exactamente, poder tener el conocimiento, hasta incluso para defendernos, bueno, como en tu caso ante el juez, poder plantar o Sí, decirle, no, mirá, paso, porque si no todos nos quedamos como boyando y pensando, a ver, y tampoco es, bueno, paguemos, así solucionamos el problema, o bueno, o como yo le digo, claro, o hacen la quizás, DJ, ah, me la dejó enviar, listo, ya está. No, pero en algún momento te vas a topar con ese problema. Vos, el abogado que siga, el escribano, y también muchas veces pasa que también preguntarle al cliente, porque a veces, bueno, ese como es acumulativo, hasta que vos no apretás el enter de finalizar, no sabes cuánto te va a dar, y el cliente después no te da un número del que vos más o menos calculaste, y decís, pero ¿cómo? Y decís, me equivoqué yo, y después, no, porque hace 2 años mi tía me donó unas coches. No, señor, y bueno, viste, claro, es muy claro, común. Me donó sí, unas cocheras. Bueno, mire, pero estas cocheras que hace 3 años le donó su tía, ahora a mí me impactan en la DJ del fallecimiento de su papá y le digo que en vez de 4 va a tener que pagar 12. Claro. Claro, tener sí, sí, eso, que uno, aunque te diga, no, a mí no me donaron nada. Bueno, usted me dijo que no le habían donado nada, pero ve, acá vieron que sale el número de comprobante, la acumulación en la última hoja de la DJ, salen los números de comprobante que acumula. Mire, acá me saltó que, o sea, esto lo recibió. Discúlpeme, pero yo le dije que eran 4, ahora son 12. Sí, claro. exactamente, sí, por Y, eso. y el Tener impuesto es mucho, el impuesto es muy caro, y la verdad sí, que Claro. es caro. Yo no lo vi, me dice, el antiguo dicen impuesto a la riqueza. Dice que hace claro, muchos Exacto. años era así, que bueno, yo llegué a ver hace unos años un expediente muy viejo que estaba, que se liquidaba, bueno, según me contaron los más entrados en años, acá en La Plata se liquidaba en tribunales. Había una oficina dentro del Palacio de Justicia, que el letrado llevaba, obviamente, todo papel, máquina de escribir, llevaba, dejaba el expediente para que le liquidaran el impuesto a la riqueza, que era medio similar a esto, y después así lo pagaba, digamos, es un antecesor de ese impuesto, sí, exactamente. Así que sí, 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 sí. pero Sí, la bueno, conveniencia de que estemos empapados en todas estas cuestiones desde el inicio, ¿no? Es una de las conclusiones primordiales de la fecha. sí, sí, por la fecha, para que no se nos venza, para, bueno, darle la posibilidad del plan de pago, de la exención, para informar, o sea, yo como siempre digo, informarlo. Después es el cliente el que decide si quiere pagarlo o no, si, bueno, pero yo lo Exacto. informé, te lo sí, nombré, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, lo escuchó de nuestra boca. Seguro, No es seguro, algo que en un seguro. momento de verle la plata para la inscripción y te dice, ¿y esto de dónde salió? O sea, exacto, que lo escuchó de nuestra boca cuando, bueno, empezamos el trato. Exactamente. Seguro, y también tener en cuenta lo que remarcamos, que puede no proceder el pago del impuesto por la fecha de Exacto. fallecimiento del o de los causantes, pero sí proceder por un acuerdo particionario posterior a 2011, a partir de 2011, Sí, vigente a la fecha, donde si hay disparidad y no sí, sí. colocamos monto de compensación, ahí tenga que tributar, porque si colocamos monto de compensación, corregime si no, Verónica, pero si Sí, colocamos el monto de compensación en el acuerdo, ahí nos olvidamos del ITGB porque va a sí. tributar sellos por el monto que Hasta colocamos. incluso en acuerdos muy importantes entre nos, te conviene merituar si le pones un monto y pagas ellos, o si haces la cuentita y estás alcanzado por TGB. Te puede cambiar mucho Claro. el valor. Y la cuentita Ese- la hacemos, perdón, con la sí, tabla sí, que la está haces por la publicada, evaluación con la fiscal, tabla o sea, vigente. exacto. Sí, por eso la Bien, fecha de acto te determina el valor de los bienes, que vos vas a ver cómo se distribuyeron, y la ley impositiva, la tabla esa de que te vas moviendo en el rango, grado exacto, de sí, parentesco, y bueno, todos los años se aumentan los montos imponibles de grado de sí, parentesco. También, sí, exactamente. sí, ahora que habló exacto, la doctora exacto. Saracino me hizo recordar una duda que me surge ahora. Cuando hablamos de cesión de derechos hereditarios, yo por ejemplo tengo una sucesión en capital, en donde no me exigen la TGB, por ende no la presenté,
pero el inmueble es de provincia de Buenos Aires y el domicilio del beneficiario es de Buenos Aires. Al Sí. momento de que mi clienta quiera inscribir esa declaratoria de herederos con la cesión, ¿quién le va a pedir la TGB? ARBA. Lo que pasa es que Arba. ahí el juez de capital no te la pide porque no te la quiere pedir, porque debería pedírtela, porque bueno, se le escapa a algunos jueces de provincia, imagínense los de No lo capital. tienen muy incorporado en cada No, no lo tiene impuesto. Claro, incorporado. En los los capitales El juez no de juzgados. lo capital, piden. No. claro, el juez de capital, si ve que el inmueble que se va a escribir es de provincia, lo tiene que pedir. No es que no lo quiere pedir, no lo pidió porque, bueno, se le escapó. Pero cuando Sí. vos vayas a escribir, lo vayas a Es en el escribir o lo vayas a protocolizar en un escribano. Ojo que ahí también muchas veces que no se escribe el oficio y testimonio, que se lo llevan a protocolizar el escribano tiene que funcionar de la misma manera como yo explicaba en los actos entrevidos por una escritura de donación. Incluso no, porque ahí no va a poder hacer la escritura. Ahí no la va a porque poder hacer, va a tiene que tener que escribir pedir el el pago del testimonio. impuesto porque se lo debe haber pedido el juez, es distinto. Entonces, en algún momento se va a topar con el pago del impuesto. Y como hablábamos recién, por ahí pasan años, y bueno, y sí, y se acumulan los intereses. O sea, Exacto, quizás, a ver, exacto. por ahí no lo termino de entender, pero quizás Sí. cuando la clienta vaya al registro de la propiedad, yo la voy a mandar por un gestor, porque yo ese trámite, por ejemplo, no lo hago, el gestor le va a decir, bueno, acá te falta para presentar al registro de la propiedad, Sí. pagar la TGB. Sí, lo que pasa no. Para vos entrar al registro de la propiedad, el oficio de testimonio, primero lo tenés que visar por ARBA. Primero tenés que ingresar, que es lo que vamos a ver el viernes. Es justamente el Primero, taller del viernes que claro. viene para los que se quieran animar a ingresar Exacto. y hacer la gestoría, y por Hacer la supuesto van a gestoría, recibir sus exactamente. honorarios por la gestoría. Es el Exacto. taller del próximo viernes. El próximo viernes vamos a ver eso. Vos antes de llevar los papeles al registro de la propiedad tienen que pasar por ARBA. ARBA los visa, les pone un sello octogonal muy característico, que si el registro de la propiedad no lo ve en la documentación, te lo va a devolver. Te va a decir, no le escribo, llévelo a ARBA. Cuando vos entras esta documentación en ARBA, el fisco es donde se va a poner a ver, le correspondía a TGB, ¿qué pasó con la partición? ¿Cómo que están compensados? ¿Hay un acuerdo? Bueno, tráeme el acuerdo que yo voy a chequear si te correspondía o no pagar TGB, o ver de dónde vos sacaste el monto con que pagaste TGB. Ese es el kit, ahí, que es bueno lo que vamos a hablar el viernes que viene. Cuando yo ya tengo los papeles para la inscripción, o sea, yo ya salteé al juez que me pide TGB en la orden de inscripción, y me tengo que ir ¿a dónde? Al fisco, me tengo que ir a la autoridad regulatoria del Código Fiscal. Y ahí te van a hacer el fino. O sea, el juez de capital no te lo pidió porque se lo comió, pero ARBA te lo va a pedir. Y Claro. para ir a entrar al Exacto. registro, primero tenés que pasar por ARBA. Sí, sí, Bien. indefectiblemente. Ahí les compartí por chat, por si alguno no lo vio, las tablas de 2023 del impuesto. Claro. El PDF para que lo tengan, el actual. Está claro. Por si quieren Esos sacar son una los cuenta y que montos. estén al tanto de los montos vigentes del año en curso. Exacto. Por eso. No Por sé eso si que alguien hablamos más tiene alguna. claro, Sí. de manejar el impuesto y de tenerlo, porque si nosotros seguimos haciendo el trámite o si se lo das al gestor, y bueno, nosotros lo escuchamos a diario, y no, pero la culpa del abogado, y no, pero hay que modificar el testimonio. No, entonces Exacto. tener, digamos, la dirección desde el principio, y no es tan difícil escribir, o sea, si ya terminamos el proceso sucesorio, ya obtuvimos el oficio y testimonio, lo que vamos a ver el viernes pasado, escribir, es sencillo, tiene que ser sencillo para nosotros, y es mucho más defendible por nosotros, porque ese oficio y testimonio lo saqué yo, que patrociné toda la sucesión y que manejo y te puedo defender ante el fisco como si tiene o no tiene que tributar, porque bueno, el gestor, justamente por desmerecerlo, pero el gestor agarra los papeles y lo lleva, y le dice, sí, me dijeron que le falta, y te lo trae. Y Por se eso va y no hay que vuelve, tenerle sí, tampoco claro. miedo y delegar ese terreno de trabajo hoy tan necesario a los gestores o terceros. Si es el Y si no resultado... estoy equivocada, Verónica, el trámite hoy de la visación es online.
es online. Antes había, bueno, O sea, eso cambió tenemos con la hasta ese pandemia. beneficio. Exacto. Antes había que llevarlo presencialmente y te decían dentro de 20 días venía retirado. Bueno, estaba el tema por ahí del gestor. Ahora es online, que es lo que vamos a ver la semana que viene. O sea, como estamos hoy, escaneás la documentación, la mandás, tenés un ida y vuelta con el visador por mail, es online. O sea, hoy menos que nunca habría que delegarlo. Lo único que es presencial, porque bueno, el sello hay que ponerlo en el papel, el sellado, pero te dan un día y una hora en que vos vas por la documentación, te ponen el sello y te vas. De ahí aprovechás el viaje y lo llevas al registro, porque el registro lo tenés que entrar en papel. No, Sí o sí casi es la gran formato papel mayoría. todavía. No lo Sí. podés o incluso si querés contratás al gestor para que te digan, toma estos papeles, llévalo el lunes a las 10:30 de la mañana al departamento de sello que te lo sella, nada más. Claro. Pero vos defendiste tu trabajo y si te cuestionó algo el utilizador, pudiste explicarle, porque a veces vos lo ves, el gestor agarra y se va y vuelve a traeros. Yo si voy a retirar mi trámite, como pasa en cualquier cosa, y vos lo ves observado, te parás ahí y decís, bueno, no, a ver, ¿qué fue lo que me observaste? ¿Puedo hablar con la persona? A ver, por eso, es defender un poco el trabajo nuestro. Pero sí, no perderlo. Totalmente. Todo es trabajo, exactamente. Pero bueno, eso el viernes que viene nos vamos a ver en ese punto. Excelente. Sí, tal cual, sí. No sé si hay más consultas, si alguien quiere levantar la mano, abrir el micrófono, hacer alguna consulta. Por chat no veo consultas, así que bueno, pareciera que quedó todo más que claro. Cualquier cosa, bueno, Verónica. si lo siguen pensando esta semana y les surge alguna cosa, bueno, el viernes que viene, Exacto. cuando terminamos la transposición, Tenemos las anotan sí, y podemos por hacerlo, porque supuesto. bueno, por ahí uno se queda pensando o ven Y surgen cuestiones. y sí, exacto, tanta información Sí, de golpe. igualmente. Sí, es mucha información de golpe. A eso me iba a referir. Sí. Después voy a compartir el link en el grupo del instituto. Va a quedar grabada esta charla, va a ser subida a YouTube, entonces seguramente va a servir para cuando estemos llenando la declaración, escuchar a Verónica en cada Sí. punto que tengamos dudas. Vamos a Exactamente. recurrir a esa grabación. Exacto. Así que, bueno, si no hay más consultas, no hay preguntas, daríamos por finalizada la reunión del día de hoy, este taller teórico-práctico. Verónica, te agradezco muchísimo tu exposición, fuiste más que clara y sumamente didáctica. Bueno. Yo ya lo sabía porque te había visto interactuar en otros, pero bueno, sé que ahora lo pueden apreciar todos y todas las colegas de nuestro colegio y los de los demás colegios que están presentes. Bueno, me alegro que sí. Uno trata, bueno, de hacerlo más ameno, más práctico, porque bueno, también es un impuesto, no lo podemos negar, liquidarlo, Sí. pero bueno, plasmarlo al caso concreto, a lo que nos podemos llegar a topar. Es un capítulo entero del Código Fiscal, tiene muchísimas más variantes y muchos más casos a los que se aplica, obviamente, pero bueno, a nosotros nos toca esta parcela, como que empieza. Perfecto. Hago una pausa, pregunta Amanda Melgarejo, ¿cómo podemos agregarnos al grupo del instituto? Puede pasar por privado su celular y yo la agrego, o puede enviarlo al mail del colegio, no sé, Victoria, ¿a qué mail quizás lo puede mandar? Si hay alguno, ahí Victoria va a colocar un mail donde quienes quieran mandar esa información y después me la proporcionan a mí desde el colegio para incluirlos y para que puedan tener después el acceso, si quieren también de los links, yo se los envío por correo electrónico ante cualquier duda o consulta, ¿sí? Ahí está, académica, perfecto. Bueno, damos entonces por finalizada la jornada. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todas y todos los participantes. Y los esperamos a todos